buenas tardes a toda la audiencia de Todos los Fuegos por AM 740 Radio Rebelde. Ahí lo estamos viendo a Javi Rodríguez. ¿Cómo está, Daniel? Buenas tardes. Bien, estamos bien, solamente que me traje otra pila de papeles, no la que tenía que traer. Ah, eso a veces pasa. Sí. Pero ojo, por ahí termina saliendo mejor, ¿eh? No, el editorial lo tengo, por suerte lo tengo en el Facebook, en el teléfono, así que vamos de ahí. Muy bien. Y por ahí anda Dayana, ¿no? Y por ahí está Dayana, con los controles, la musicalización. Bueno, dentro de lo que me olvidé está el texto que habíamos preparado para que leyera. Bueno, cosa que pasa. ¿Cómo? Buenas tardes a todos, no hay problema, Daniel. Capaz que, como dice Javi, sale mejor el programa. Fluye más, ¿no? Claro. Y tenía los anuncios de las redes por donde nos pueden escuchar y ver, ¿no es cierto? Así es. Recuerden que nos pueden escuchar obviamente por AM 740 y AM 1570. También por la página de la radio, que es radiorebelde.ar. Y obviamente nos pueden seguir en todas nuestras redes, que son en Instagram, nos encuentran como @todoslosfuegosradio, por Twitter o X, como prefieran llamarle, nos encuentran como @f_fuegos, y por YouTube en @todoslosfuegosradio también. Y si nos quieren dejar un mensaje durante el programa, lo pueden hacer al 11 26 90 8496. Muy bien. Buenísimo. Bueno, y hoy tenemos, nos tomamos el placer de escuchar atentamente el discurso de el señor presidente Javier Milei. Me llamó la atención, ¿no? Esto dicen los analistas, los periodistas profesionales se meten en estas cosas. Yo mucho no, pero me llamó la atención que nombrara primero a la secretaria general de la presidencia y en segundo lugar a la vicepresidenta. Qué cosa, ¿no? Qué cosa, ¿no? Bueno, cosas. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a leer el editorial, que justamente lo escuchamos para ver qué podemos decir del editorial del 25 de mayo del presidente, digamos. No sé de quién, pero es presidente. Tiene ese título. Mío no es. Primera institución fascista en el gobierno. Lo anunció él, no lo digo yo. Sobre el ideario de Mayo. Al inicio de su discurso, Milei dijo adherir a los ideales de Mayo, libertad y democracia. Los principales intelectuales de la Revolución de Mayo fueron Moreno, Belgrano y Castelli, a los que luego se sumaría Monteagudo, que reemplazó al asesinado Moreno. Pues ya está claro de que a Moreno lo envenenaron en el barco el capitán del mismo, de la corona británica. Bueno, Moreno, tradujo y publicó el contrato social de Rousseau, que inspiró la Revolución Francesa. No lo veo muy afrancesado a Milei. Y como muy pocos sabían leer, autoritariamente dirán, ordenó su lectura desde los púlpitos de las iglesias. Él era ferviente católico, Moreno, ¿eh? En el prólogo escribió, sintetizado, ¿no es cierto? Si los pueblos no se ilustran, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas. Será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía. Y bueno, si
vemos los últimos presidentes, toma cuerpo y actualidad esta recomendación de Mariano Moreno. Tanto Moreno como Belgrano eran partidarios del desarrollo de la industria junto con la agricultura, que era la opinión de avanzada de los teóricos europeos, es decir, eran industrialistas y sostenían la soberanía del pueblo, porque eran decididamente independentistas. La libertad de la que hablaban, fíjense que la libertad de la que hablaban, el Ideario de Mayo, era liberarse de España para dejar de ser colonia. Milei, dejar de ser colonia, esa es la libertad que hablaban, no de la libre circulación de capitales, que es tu única libertad, Milei. Y la democracia se refería a la democracia directa del pueblo alzado en armas, que no eran otra cosa que las milicias populares que se habían formado durante las invasiones inglesas. Porque todos esos regimientos eran milicias, la mayoría eran milicias irregulares que la integraban distintos sectores del pueblo, incluso el pueblo más bajo y los negros, mulatos. Y un detalle de que esa gente precisamente, los cuerpos de patricios se habían constituido después de las invasiones inglesas, ¿no? Sí. Digo para que tengamos presente, ¿no? Éramos el único lugar de la colonia que tenía milicia de criollos organizados para defenderse. Sí, porque el virrey Sobremonte se tomó el buque, se llevó el tesoro, pero se lo afanaron por el camino los ingleses. Los ingleses perdieron muchas cosas, pero el tesoro, que nunca devolvieron. Cosas que pasan. Si le cobramos los intereses, nos deben 3 Islas Malvinas y mucho más. Y la participación civil estuvo a cargo de los también jacobinos French y Berut, que junto con las cintas, no le pusimos color porque hay un debate si eran rojas o blancas y celeste, pero bueno, repartían cintas, pero junto con las cintas repartían trabucos y facones para pelear. Otro título, sobre que fuimos la primera, o sea que Ideario de Mayo, Milei, 0. No tiene que ver con los Idearios de Mayo, lo que levanta. Su libertad es otra, no la de los patriotas de 1810. Es una libertad estrictamente económica, no pasa de eso. Sí, de la libre circulación. Eso me lo dijo un economista, Pablo Lavarello, hace unos años, y yo me quedé pensando, bueno, no le entendí bien qué era la libre circulación de capitales. Bueno, ¿qué es esto que pasa acá? Que entran, salen, vienen, especulan, hacen lo que quieren. Y no hay ninguna reglamentación en el país para controlar la especulación financiera. Bien, entonces vamos ahora a esto de que somos la primera potencia del mundo, un disparate absoluto. Luego reivindica el acuerdo con Urquiza, que garantizaba el puerto y sus rentas en manos exclusivas de Buenos Aires, en detrimento de las provincias. Y este acuerdo consolidó la hegemonía de la burguesía comercial porteña y los ganaderos de la provincia de Buenos Aires. Falsamente, como todo lo que hace Milei, falsamente coloca a Alberdi, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca y Pellegrini en el mismo bando. Pese a la descarnada pero inteligente polémica entre ellos, Alberdi y Sarmiento, esto me van a tirar cascote, pero hay que leer a Alberdi y a Sarmiento antes de tirar los cascotes, pero Alberdi y Sarmiento representaron el pensamiento avanzado del siglo XIX, porque Sarmiento tiene sus cosas, y Alberdi también, pero menos. Pero la historia que nos vendieron los nacionalistas de mollera vaticana, dice, ¿cómo se llama? El historiador que siempre nombro yo, Milcíades Peña,
no dicen las cosas que hacían los nacionalistas. Bueno, veamos, pese al debate que tenían, representaron el pensamiento avanzado del siglo XIX. Ambos fueron independentistas e industrialistas. Bregaron por una Argentina verdaderamente independiente y se enfrentaron al resto de los nombrados por Milei. Estos que nombró Milei constituyeron una semicolonia de producción primaria para beneficio casi exclusivo de Inglaterra. Milei leyó a Alberdi con un solo ojo, porque se salteó la parte en la que hablaba de la libertad sin carajo, porque la libertad de Alberdi era sin carajo, y fíjense cuál era la libertad de Alberdi distinta a la libertad con carajo. Si la libertad consiste en el gobierno de sí mismo, ¿cuáles son los hechos en que consiste el gobierno de sí mismo? Fíjense cómo un hombre serio no afirma algo al aire, al garete o al pedo, sino que explica lo que está diciendo con sus afirmaciones. Entonces se pregunta, ¿cuáles son los hechos en que consiste el gobierno de sí mismo? Son dos principalmente. Desde luego, en no ser gobernado por el extranjero, es decir, en ser independientes. Libertad asociado con la independencia. En no ser gobernado por una entidad cualquiera, aunque sea nacional, con exclusión del país. Este se peleó con todas las provincias. Milei ha demostrado hasta el hartazgo que gobierna con los dos ojos mirando a Estados Unidos. Se peleó con China, Brasil y España. Me falta algún otro país, pero bueno, no me lo acordé. Para complacer al capital financiero, y las provincias lo tienen sin cuidado, al punto que el 25, en Córdoba, se carajeó con su anfitrión, el gobernador Lariola. El sarmiento de civilización o barbarie, porque hay dos sarmientos, son los dos verdaderos. El sarmiento de civilización o barbarie había escrito a Mitre: no ahorre sangre de gauchos. Pero hay una cosa, Sarmiento era positivista, burgués, reaccionario, ¿no? En muchas cosas. Él dice que el gaucho era un producto de la estancia, de los estancieros. Cuando fue evolucionando empezó a razonar de otra manera. Al principio el responsable de todos los males eran los gauchos. Después se dio cuenta de que el gaucho era un producto de los estancieros y que los responsables eran los estancieros. Y vamos a ver lo que les dice cuando empezó a tomar conciencia. Pero a partir de 1868, cuando vuelve de sus viajes, viene impactado por el desarrollo de Estados Unidos, pero no para ser su colonia, que también han querido decir esto de Sarmiento. No, Sarmiento no quería ser colonia de Estados Unidos, sino para construir un país semejante a Estados Unidos, que no es lo mismo, verdaderamente desarrollado e industrializado como el del norte. Avanza hacia la reforma agraria con el programa para construir 100 Chivilcoy. No vayas a hablar mal de Sarmiento a Chivilcoy, porque esto nos enseñaban en la escuela a nosotros. Y en todo caso tenés que ir bien informado, saber que existen dos Sarmientos. Por ahí no sé si conocen tanto al primero en Chivilcoy, muchos sí. Y funda centenares de escuelas para la educación del pueblo llano, los dos puntos básicos, materias primas, educación para la revolución industrial. Y le dice a los oligarcas, Sarmiento, oligarquía con olor a bosta, que se enriqueció mirando parir las vacas. Y a la libertad
libertad que enaltece Milei en el final del gobierno de Roca, el otro que reivindica Milei, el principal que reivindica Milei, así la calificó. Así calificó la libertad de Roca, o sea, la libertad de Milei, Sarmiento. En un discurso cuando cumplía 75 años vino la gente a saludarlo y habló, dijo: os digo que este es el peor pedazo de vida que he atravesado, más triste con la degeneración de las ideas de libertad y patria en que nos criamos entonces. La degeneración, Milei. Vos sos un degenerado, según Sarmiento. Has degenerado la idea de libertad y degenerado la idea de patria. Sos un degenerado, dice Sarmiento. Grandes mentiras que solo puede escuchar un sector del pueblo atormentado por la burocracia, el despilfarro, el robo descarado, la desintegración nacional y la explotación en que lo ha sumido un capitalismo parasitario, para decir un verdadero disparate, que fuimos la primera potencia del mundo. En 1890, cuando el símbolo del progreso era el hierro, no producíamos ni una tonelada. Importábamos los trenes, las pavas para tomar mate, las bombachas batarazas y las alpargatas venían de Inglaterra. En un país extenso y despoblado, que gracias al vigor de los toros pampeanos y no al sudor de los oligarcas, vacían 50 millones de cabezas de ganado que ellos exportaban. Quizás en Producto Bruto Interno per cápita, concentrado en el 10% de la población, ocupáramos el 10º lugar, pero con un pueblo que tenía la libertad de vivir en la miseria. Con la liberal semicolonia de Inglaterra no éramos primera ni última y no éramos ni siquiera potencia. Éramos un país pobre y atrasado. Mentira fundante del que venía a decir la verdad. Otro título: un primer paso hacia el fascismo. Ante el fracaso del Pacto de Mayo, Milei lo reiteró exaltándolo bajo una catarata de palabras demagógicas pero sin convicción. Por este fracaso y el descenso de su popularidad temen no ganar las próximas elecciones. Por eso la verdadera propuesta no es el pacto, sino la corporativa que realza a continuación. Y dice Milei, acá está la propuesta verdadera del discurso del 25. Cuando estén sancionadas la ley Bases y el RIGI, que acá hemos desmenuzado, y el paquete fiscal, el Poder Ejecutivo Nacional creará el Consejo de Mayo, una organización corporativa. Miren cómo está compuesto, creado por el Poder Ejecutivo, que estará integrado por un representante del Gobierno Nacional, un representante de las provincias argentinas, un representante de la Cámara de Diputados, un representante de la Cámara de Senadores, un representante de las organizaciones sindicales y un representante del empresariado argentino. La corporación en pleno, la casta, todas las castas que integran el país de los argentinos en la cúpula, las va a reunir en la corporativa esta comisión, como comisión Consejo de Mayo. Consejo de Mayo. El Consejo de Mayo.
y tendrá la responsabilidad de trabajar en los proyectos de ley que materializarán los principios adoptados en el Acuerdo de Mayo. Luego habló demagógicamente del impuesto país y de la inflación, pero porque son temas sensibles para distintos sectores de la población. Pero volvamos a lo novedoso de su propuesta. Muchos analistas, periodistas y militantes, nos incluimos, porque además somos periodistas y militantes, así que estamos incluidos, han calificado a este gobierno como fascista más por la impresión causada por las declaraciones altisonantes de la marioneta del capital financiero y de su ministra de Seguridad que por un análisis detallado. Decimos nosotros, el fascismo fue la política del gran capital industrial nacional en un intento de disputar la hegemonía mundial al imperialismo anglosajón. Bueno, nosotros no estamos disputando nada, estamos disputando cómo somos más colonias, según Milei, de ese mismo imperialismo. Y desde el punto de vista político, manipuló la guerra civil de la pequeña burguesía contra las organizaciones obreras. Este gobierno no está realizando un intento de desarrollo nacional y menos industrialista. No está provocando un traspaso de la plusvalía de los sectores asalariados por medio de la superexplotación para desarrollar la burguesía industrial nacional, para enfrentar al imperialismo como en la Alemania nazi, sino por el contrario se coloca bajo el ala poderosa del imperialismo anglosajón para transferir los capitales obtenidos por la superexplotación directamente al capital financiero internacional. Desde el punto de vista político, no han formado ni una sola escuadra de combate, como formaron los fascistas y los nazistas en Alemania, contra las organizaciones sociales, sino que los ataques realizados contra ellas, se han hecho movilizando a la policía, a la gendarmería y amenazando con el ejército. Mucho les costará formar escuadras civiles de combate cuando el pasado 25 de mayo en Córdoba solo pudieron movilizar unas 5.000 personas. Lo dicho no quiere decir que no sea un gobierno menos peligroso. Lo es porque profundiza la superexplotación del trabajo, pone en liquidación las riquezas naturales, avanza a la desintegración nacional y reprime e incrementará la represión sin límite moral porque el capital no lo tiene ni lo tendrá. Repito, y reprime e incrementará la represión sin límite moral porque el capital no lo tiene, no tiene moral, ni la tendrá. Sostenemos la política de la organización popular, la lucha encarnizada contra el explotador y el opresor. Proponemos un programa económico de revolución industrial y avanzar hacia la constitución de un verdadero poder popular en base a la movilización de todo el pueblo. La integridad de las familias trabajadoras es atacada todos los días. La continuidad de la nación argentina está en peligro. La voz de orden es la más encarnizada resistencia contra el opresor. Construyamos un frente por la independencia nacional. Viva el gran pueblo argentino. El pueblo vencerá. Bueno, hasta ahí el editorial de hoy. Muy bien. Y yo creo que si hay algo que quedó claro, además de todo esto que viene pasando, es muy vertiginoso lo que viene pasando estos últimos días en relación al presidente, y yo creo que si hay algo que queda claro, además
de todo esto que vos venías mencionando, ¿no? En estos manejos, en esta forma de concebir las cosas, es que hay una desconexión absoluta y total de la realidad concreta de lo que está sucediendo en las calles. De hecho, el viernes, que pasó por la rural, le preguntaron qué pensaba de la gente que está con hambre y los problemas que hay, ¿no? Con la pobreza, y dijo, eso no es así. Si hubiese alguien que estuviese pasando hambre, se estaría muriendo la gente en las calles, y eso no está pasando. Bueno, eso lo dijo así, sin mosquearse. ¿Cómo se llama eso? ¿Cinismo, cínico? ¿Sería una palabra adecuada para esa declaración? Hay muchas cosas. Yo creo que no llega a cínico, porque por lo menos el cínico de alguna manera lo hace a conciencia. Acá yo creo que directamente es un bloqueo, es la negación absoluta de comprender de lo que le está pasando a la gente de a pie, ¿no? Acá todo se trata de esto, del mercanchifle, de estar de gira por el mundo, que se ve que ya le gustó la cosa. De hecho, mientras estamos hablando ahora, se está subiendo a otro avión para volver a viajar a Estados Unidos, para entrevistarse con Mark Zuckerberg y otros empresarios. Y uno le pregunta, uno le podría preguntar, ¿no se da cuenta de todo lo que está pasando? Digo, ¿a dónde va? Lo está persiguiendo el conflicto social, porque el país está a 5 minutos de estallar. Y evidentemente se ve que no, es más lindo estar de viaje sacándose fotos y hablando barbaridades en el mundo que poner un poquito de atención, ¿no?, a lo que pasa aquí. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a la tandita puede ser, y después seguimos? Sí, antes de ir a la tanda quería leer un mensaje de Darío Marchini, que siempre nos escribe y nos pone: hola Daniel y Javier, encima Milei es tan burro y está tan mal asesorado que hizo el acto en el Cabildo de Córdoba, que fue el único que se opuso a la primera junta surgida del 25 de mayo de 1810. Todo Creo mal. que es algo para analizar también, quizás. Por Todo eso mal. ahí se organizó la contrarrevolución encabezada por Liniers. Increíble. Y los ideales de Mayo mandaron a fusilar a Liniers y a los demás complotados con él. Mariano Moreno dio la orden y Castelli y French la ejecutaron. Gracias, Darío. Ahí vamos volviendo. Sí. Bueno, ¿qué tal? Antes que nada quería mencionar una cosita. Me acaba de llegar información de que aparentemente la compañera Nora Cortiñas estaría internada en terapia intensiva y bueno, parece que es bastante reservado el estado. Así que bueno, de acá mandamos fuerzas enormes para que se dé su recuperación, ojalá. Sí, por supuesto. Todo el corazón, el aliento y la fuerza con Nora. Con Nora, así que bueno, esperemos que haya persona, buenas noticias. Gran mujer, gran compañera, que ha impulsado la lucha permanentemente, como muy pocas y pocos. Sí, así que bueno, esperemos que haya un buen desenlace. Seguiremos siguiendo el tema. Bueno, comentando un poco, en parte de lo que vos venías charlando, Daniel, ¿no?, con tu editorial, y en parte de lo que venimos viendo, que ya algo habíamos hablado el lunes pasado, los oyentes y las oyentes recordarán que bueno, estaba toda esta, por un lado, esta tensión en función de los conflictos que se habían generado por las declaraciones de Milei en España, su accionar allá, mientras que aquí empezó a estallar el polvorín en Misiones, ¿no? Eso que decía hasta el día de hoy, todavía no hubo una resolución del asunto y por el contrario se han ido sumando más sectores. Básicamente hablamos de que Misiones sigue siendo una provincia paralizada en los últimos 10-15 días y no hay visos de solución todavía. Por el contrario, lo que probablemente pueda pasar es que quizás esto llegue a expandirse, ¿no?, a otras provincias. Más allá de la participación popular, es determinante acá el tema de que
los que, digamos, más particularmente han protagonizado el conflicto vienen siendo las fuerzas policiales de la provincia, dando también una señal, ¿no?, del nivel de la crisis. Así que básicamente, de hecho, al gobernador lo han tenido que evacuar ya un par de veces de su casa. Bueno, está muy complicado el asunto, pero mientras pasan ese tipo de cuestiones y el gobierno nacional, cuando le preguntan, ¿no?, a francos qué piensan de Misiones y qué van a hacer, ellos dicen: nosotros no tenemos nada que hacer, es un problema de la provincia y saben que cuentan con nuestro apoyo. Punto. Eso fue todo lo que dijeron, ¿no? La provincia está prendida a fuego, literalmente. Y sin embargo, bueno, el miércoles pasado tuvo lugar esta cosa tan extraña, confusa, que fue la presentación, ¿no?, en el Luna Park del presidente, en un evento que aparentemente él dice que fue autofinanciado, pero bueno, es bastante discutible, de su último libro, que se llama Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica, que ya tiene varias denuncias de plagio. De hecho, en España la primera tirada tuvo que ser sacada de las librerías, porque incluso hasta la propia biografía que se presentaba de Milei era confusa, lo presentaban como un egresado de la Universidad de Buenos Aires. No, ya ese tipo de cuestiones, y se supone que hay hasta párrafos copiados de modo literal, ¿no?, copy-paste de documentos de otros investigadores utilizados en la redacción de este libro. Bueno, vimos un evento en el Luna Park surrealista, extraño, casi demencial, en donde el presidente se presentó como una suerte de, bueno, como le gusta presentarse a él, ¿no?, como una suerte de mezcla de personaje, de hombre del rock o algo por el estilo. Cantó, esto es increíble, y después se armó una suerte de panel con Adorno y Esper para debatir, discutir, presentar el libro. Esa presentación llevó más de 3 horas frente a un público. Tengamos presente que no se llegó a cubrir más de la mitad de la capacidad del Luna Park, y tengamos presente que las entradas eran gratuitas, o sea, cualquiera que pasaba por ahí podía entrar. Bueno, no se llegó a cubrir la mitad del estadio, promediando la mitad del evento a eso de las 11 de la noche, la gente se empezó a retirar y el evento seguía. O sea, seguía la presentación, fue una charla, como quien dice, una clase magistral, bueno, de los autores que le gustan al presidente, pero que evidentemente frente a una audiencia que poco y nada maneja ese tema, bueno, tuvimos ese tipo de eventos. A destacar ahí, vuelvo a decir esto porque, a ver, Milei venía de España, bajó, hizo esa presentación, y en el medio se esperaba que haga declaraciones en función de lo que todos sabíamos que iba a pasar, que era este sábado, estaba prometido, ¿no?, desde marzo, cuando había hablado en el Congreso, ¿no?, en el inicio de las sesiones legislativas, de que él hablaba de que este 25 iba a tener lugar el famoso Pacto de Mayo, que iba a ser una suerte de acuerdo entre gobernadores en función de el pacto, que es básicamente una suerte de decálogo de los valores liberal-libertarios, vamos a decirlo así, no sé cómo se dice de otra manera, que son básicamente la intención que había, ¿no?, de establecer una suerte de nuevo contrato en los términos neoliberales del asunto para la Argentina. Ya sabemos, ¿no?, lo que venimos viendo hace varios programas. Esto no fue posible, no se pudo sancionar, más allá de cómo fueron las sesiones en la Cámara de Diputados. En senadores todavía sigue trabado, en las comisiones no se pudo conseguir. Recién hubo unos principios de dictamen que todavía se está discutiendo cuándo va a llegar a ser que se va a discutir, pero las fechas no dieron. Ningún gobernador terminó de aceptar del todo el acuerdo. Tengamos presente que el gobierno presiona cortando partidas presupuestarias a las provincias para condicionarlas a que acepten participar de toda esta situación. Bueno, eso no pasó. No se logró nada de todo eso, y cuando le preguntaban a Milei el propio miércoles cómo va a ser la actividad del sábado, y le preguntaban, ¿pero qué va a pasar este jueves? Porque el pasado jueves fue un paro nacional docente, o otro de los tantos sectores en lucha que hay. Y él dijo, no, bueno, eso es irrelevante, lo que importa es la actividad del sábado. ¿Y cuál va a ser la actividad del sábado? Bueno, nunca quedó claro qué iba a ser.
yo creo que lo terminaron resolviendo a último momento. Y eso lo vimos, ¿no? El sábado nadie sabía bien. Los gobernadores estuvieron haciendo declaraciones el viernes hasta último momento de que estaban esperando un llamado, una convocatoria, algo, como para poder acercarse a Córdoba. Pero bueno, al final no lo llamó nadie. Allí estuvo Yariora, siempre se me confunde el nombre, un tipo que se supone que es de extracción peronista, pero el peronismo cordobés, ¿no? Bueno, a esta altura del partido no hay garantía de nada. No. Y bueno, buscó hacer algo de todo eso, pero yo creo que ni siquiera el propio Milei tenía claro en sí en qué iba a consistir la actividad. Terminó pidiendo el Cabildo de Córdoba, justo que estábamos hablando, ¿no? Hace un cachito, lo que mencionaba el oyente, ¿no? Que el Cabildo, donde precisamente fue uno de los lugares donde se plantó la Contrarrevolución de Mayo. Bueno, se eligió ese lugar con el desacuerdo del intendente de Córdoba, y ahí fue Milei con Yariora de la mano. Bueno, hizo lo de siempre, su show de gritos, bravuconadas, ¿no? Acusaciones, maldiciones, etcétera. No se llenó la plaza. Sí. Tengamos presente que Córdoba... La policía dio 6.000 y otros que han calculado 5.000. O sea que entre 5.000 y 6.000 personas, el presidente... Sí. Y de hecho, muchos de los que estaban ahí ni siquiera eran gente de la Libertad Avanza. Se acercó mucha gente por el hecho de que había un presidente. O sea, fueron a ver, como quien dice, vamos porque va a estar el presidente, vamos a ver qué pasa. Concreto, evidentemente no... Dijo que no le restó importancia al hecho de que no se pudo sacar el famoso Pacto de Mayo, de que no se pudo sacar los combos de leyes que están de proponer, ¿va? Y habló de esto que era lo novedoso, del supuesto Consejo de Mayo. Como vos dijiste, una suerte de entidad o estructura corporativa, sin mayor fundamento, sin mayor sentido, sin claridad, en la que se supone que lo único que se va a hacer es una suerte como de seguimiento de los lineamientos que son propios del pacto que todavía no se firmó, ni se sancionó, ni se publicó, ni nada. No se sabe qué va a seguir seguimos en esto. Ahora están tirando supuestamente que la próxima fecha puede llegar a ser el 9 de julio. Bueno, se saltaron el Día de la Bandera, 20 de junio no, 9 de julio, lo patearon para... Y sí, pero a lo que voy es, si hay algo que va quedando claro es que, como ya hemos destacado bastante, no hay plan, no hay propuesta, se va haciendo a los ponchazos, no hay muñeca política clara para sacar este tipo de cuestiones. Y mirá que, entre comillas, la oposición, que se regala bastante, ha hecho numerosísimas demostraciones de estar dispuesta a agarrar cualquier caramelo que le tiren, ¿no? Ahí tenemos a Piqueto, ahí tenemos a un montón de otros, y así todo no sale. Es increíble esto, digamos, el escenario tan regalado, y sin embargo, lo que sí hay son conflictos internos. Ya sabemos que Pose, que vendría a ser el número 3, el número 2, en los hechos del gobierno, está afuera. No por una cuestión de conflictos políticos con otra fuerza o por un choque con otro sector, sino porque son problemas personales e internos dentro del gobierno. Quedó mal, evidentemente, con Karina, y este tipo que se suponía que era la máxima confianza del presidente, de repente fue borrado. El tipo todavía sigue cumpliendo funciones, pero está borrado. No estuvo en el acto del 25, no estuvo en el Te Deum, no estuvo en ningún lado. Y es el tipo que está manejando los hilos políticos de un montón de cuestiones, como por ejemplo el manejo de la AFI, el uso o la aprobación o no de distintas partidas presupuestarias y demás. Bueno, en este momento Pose está fuera y todavía se está discutiendo quién puede ser su reemplazante. Lo normal es que un jefe de ministros tiene que tener una resolución inmediata porque se para toda la actividad, el funcionamiento de un gobierno, básicamente. Eso se tiene que resolver enseguida. Dijeron que bueno, cuando esté resuelto quién va a ser, lo van a anunciar. Y sigue todo así. Y volvemos a que está todo esto atado con hilos, con cinta scotch, y todo muy en el aire. Con alambre ya sería demasiado. Sí, muy muy bondadoso todo. El asunto es que lo que queda claro, voy a leer nada más 2-3 numeritos.
encuesta que salió esta pasada semana, por primera vez hay menos aprobación de encuestados en función a la imagen del gobierno que los que están en oposición. 46% a favor, 54% en contra, de los cuales solo el 11% cree que el famoso ajuste lo está pagando la casta. Quienes se consideran oficialistas del gobierno llegan al 41%. La preocupación principal, 9 de cada 10 entrevistados no les alcanza el sueldo para llegar a fin de mes. Las dos principales preocupaciones ya no son la inflación, que esto era hace 2 o 3 meses, ¿no? La inflación ahora es saber si se va a llegar a fin de mes con el sueldo y la chance de perder trabajo, porque estamos viviendo todos los días noticias de cierres ya no de entes, sino cierres de empresas, de todos los colores, no solo pymes, están cerrando lugares. Solo 3 de cada 10 están dispuestos a bancarse lo que sea, ¿no? 4 de cada 10 no soportan un día más esta situación. Y 2 de cada 10 calculan que esto no puede durar más de entre 1, 2, a lo sumo 3 meses. Concreto, el 60% explicita que no tiene ninguna o muy poca paciencia en la situación actual de la cosa. Volvemos al caso Misiones. Está haciendo una suerte de caso testigo demostrando de qué puede llegar a pasar mientras, digamos, se pasan la pelota y patean lejos los funcionarios, ¿no?, los representantes de todo esto, y Milei en este mismo momento, mientras estamos hablando, se está subiendo a un avión y está yendo a Estados Unidos a reunirse y a pasear y seguramente a hablar ante gente, con declaraciones como esta semana diciendo que es el referente de la libertad a nivel mundial. Te doy un dato. Sí. Esto, porque yo tengo la bola de cristal acá. Diga. En uno de estos viajes no vuelve más. Mirá, no me sorprende, no me sorprendería. No, porque bueno, mejor no digo, pero la va a pasar mal dentro de poco. Acá a lo mejor no como en Vietnam, porque Godin Diem me estaba acordando que era el presidente puesto por los norteamericanos, como en medio de una guerra lo mataron. Acá como no hay guerra, por ahí no va a ser tan tremenda la resolución, pero la va a pasar mal dentro de poco. Y bueno, por ahí no tiene garantizado el helicóptero. Y así no pareciese. Yo veo un panorama muy complejo y tengo la extraña impresión de que no está tomando dimensión ninguno de todos estos personajes de lo que se está generando. Podemos llegar a tener noticias muy tristes dentro de poco, ¿no? Bueno, tenemos el aporte de Mauro Fontella, que nos habla de 25 de mayo, del 25 de mayo de 1810. Él es historiador, así que profundiza ese tema, nos manda una clase de historia, y después tenemos 3 minutos más, o 2 minutos más, sobre el 25 de mayo de 1973, que fue muy importante, muy importante. Bueno, pasamos a escuchar los audios que envía Mauro Fontella. Buenas tardes a todos y todas los oyentes de Todos los Fuegos. El día de hoy vamos a estar realizando una breve columna acerca de la efeméride que sucedió el sábado, que fue el 25 de mayo. 25 de mayo, día de la conformación del primer gobierno patrio de nuestras tierras, día en que se desplazó a las autoridades coloniales y comenzó un proceso que va a finalizar en la independencia 6 años después, el 9 de julio de 1816. Hay algo que tenemos que de alguna manera tener en claro, y es que la Revolución de Mayo es un proceso dialéctico que tiene sus contradicciones, que tiene sus marchas y contramarchas, como los distintos procesos revolucionarios,
y que va a ir desarrollándose, digamos, en torno a los distintos acontecimientos que se van dando en América, pero también en Europa. Tenemos que destacar que en un principio vamos a hacer una especie de desarrollo histórico muy breve para quien no conoce acerca de la temática, para que entienda un poco el contexto. Pero después la idea es un poco explicar, digamos, cuál es el debate historiográfico entre los distintos historiadores que hacen a la historiografía nacional, sobre todo para poder pensar este hecho, ¿no?, que denominamos Revolución de Mayo. Bueno, lo que tiene que saber, lo que se tiene que conocer en general, digamos, o algunos de los elementos que son importantes para entender este proceso, tienen que ver con, bueno, cuál era la situación internacional, ¿no? Sabemos que la situación internacional a principios del siglo XIX era una situación bastante convulsionada, porque venimos de procesos bastante cargados de transformación, es decir, estamos hablando de la Revolución Francesa, que se impuso ante la monarquía absoluta, ¿sí? Y que va a traer una nueva clase social dominante, estamos hablando de la burguesía, pero también va a traer con ella, esta nueva clase social, toda una nueva puesta en escena de un nuevo régimen y de un nuevo modo de producción. Es decir, el triunfo o la consolidación de la burguesía como clase dominante, de alguna manera va a traer aparejado el desarrollo del capitalismo, ¿no?, como modo de producción, como forma de organización del trabajo. Y en ese sentido, hacia fines del siglo XVIII vamos a tener varios procesos muy interesantes, como el mencionado, pero también vamos a tener la independencia americana, ¿no? La independencia norteamericana, que va a poner en cuestión también el tipo de dominación colonial. En Buenos Aires, viniendo más, digamos, a la situación americana, tenemos que recordar que hacia fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, la actual Argentina era parte del conocido Virreinato del Río de la Plata, que era una organización administrativa, digo, no solo a Argentina, digamos. Recordemos que desde nuestras tierras hasta México éramos parte del Imperio Español, y ese Imperio Español, con el triunfo de la dinastía Borbona, lo que va a hacer, o mejor dicho, de la dinastía de los Borbones, lo que va a hacer es realizar un conjunto de reformas administrativas, digamos, tanto políticas como religiosas como militares, que de alguna manera van a transformar el vínculo de la élite, digamos, de la élite criolla con la propia metrópoli. Y bueno, claro, en ese sentido va a aparecer esta idea de virreinato del Río de la Plata, ¿no?, como una unidad administrativa, cuyo objetivo va a ser de alguna manera estrechar aún más los lazos entre España y sus colonias. Es decir, ¿qué va a intentar hacer España durante este contexto? Garantizarse que el excedente llegue a la corona española y que no se lo queden acá las élites dominantes, porque va a haber una tensión constante entre las élites que se quedan con gran parte del excedente y los funcionarios españoles que necesitan que ese excedente llegue a la metrópoli. Entonces entramos, digamos, en un siglo XIX bastante convulsionado a nivel mundial, a nivel regional también a fines del siglo XVIII vamos a tener la revolución haitiana, que va a ser una revolución fundamentalmente de esclavos, una de las revoluciones más plebeyas, digamos, que van a existir en América. Y hacia 1806, 1807, Buenos Aires va a estar convulsionada por las dos invasiones inglesas. ¿Qué van a generar las invasiones inglesas? Bueno, van a generar la sensación de que España no puede defender sus colonias, ¿sí? Recordemos que el héroe de las invasiones inglesas va a ser Santiago de Liniers, digamos, cuyo origen era francés, y va a ser, digamos, van a ser las milicias populares, el pueblo en armas, los ejércitos que se vayan formando acá,
los que defiendan la ciudad, y van a ser quienes derroten a la primera y segunda invasión británica. ¿Qué va a generar esto? Bueno, va a generar una nueva situación política, porque de alguna manera esta ley criolla va a entender que España no puede garantizar, digamos, el control de sus colonias, y por otro lado va a generar un desprestigio muy fuerte en la máxima autoridad colonial, que va a ser el virrey Sobremonte en ese momento, porque siguiendo el protocolo monárquico, digamos, siguiendo el protocolo real, el virrey Liniers va a agarrar el tesoro real y va a huir. Lo que pasa es que esta situación le va a traer mucho conflicto, porque, claro, va a generar un desprestigio muy fuerte ante la población, que la máxima autoridad, en vez de quedarse a defender la ciudad, huya. Entonces, bueno, Revolución Francesa, invasiones inglesas. En 1808 Napoleón va a invadir Portugal y España, va a meter preso al rey Fernando VII y a su padre también, lo que va a generar, digamos, la pregunta de quién gobierna y para quién. En España se van a formar juntas de gobierno, digamos, en nombre del rey depuesto, en nombre de Fernando VII, que se van a replicar en toda América. Lo que va a suceder en Buenos Aires en particular va a ser que a principios, digamos, de 1810, va a llegar la noticia, en mayo mejor dicho, va a llegar la noticia de que la única junta que aún representaba al rey Fernando VII, que estamos hablando del Consejo de Regencia, cayó, y que Napoleón prácticamente ya no tiene oposición en España. Es decir que Carlos Bonaparte, su hermano, gobierna el reino español. La llegada de esa noticia a América alrededor del 13 de mayo, bueno, claro, va a generar, digamos, la necesidad de la llamada del Cabildo Abierto. Y acá es donde se va a desarrollar, digamos, toda esta tensión de la llamada Semana de Mayo, porque cuando el virrey, digamos, llame al Cabildo Abierto, lo va a hacer con la intención de continuar en el poder. Recordemos que la participación al Cabildo Abierto, digamos, era una participación bastante elitista, digamos, era más bien el sector estanciero, comerciante, propietario el que participaba. Hacia el siglo XIX, ser un vecino de la ciudad implicaba varias cosas, implicaba ser propietario de armas, de caballos. Más o menos se calcula que entre los 44.000 habitantes de Buenos Aires para 1810, quienes pueden participar de adentro del Cabildo van a ser 450, que se hacen presente en él son 251 más o menos. Pero acá es donde, digamos, los historiadores entramos en controversia. Y bueno, ¿y por qué? Porque acá lo que se empieza a discutir es, bueno, ¿qué rol cumplen las masas en toda esta situación? Porque de alguna manera las invasiones inglesas van a generar esta politización de las milicias y también esta idea de que existe un pueblo en armas, y bueno, es ese pueblo plebeyo que participa de la defensa de la ciudad de Buenos Aires y que también va a estar, no va a estar adentro del Cabildo, va a estar afuera, pero va a participar. Y un ejemplo de ello lo podemos comprobar en la legión que comandaba French y Beruti, la Infernal, ¿no? Compuesta por fundamentalmente gente plebeya, o por ejemplo los distintos ejércitos, digamos, que se van a ir conformando y que también van a estar compuestos por los plebeyos. La discusión entre los historiadores va a ser, bueno, ¿qué realmente, cuáles son los intereses que se ponen en juego esos días de mayo, digamos? Y nosotros, de alguna manera, tenemos que comprender que el 25 de mayo, el 24 se forma una primera junta, pero que tiene al mando al virrey, y el 25 justamente es la respuesta a eso, es la conformación, es la presión popular en las calles que logra, digamos, que se conforme esta primera junta. Ahora, aquí el 25 de mayo todavía no hablamos de una independencia, porque inclusive el acta se firma en nombre de Fernando VII. Estamos hablando de nuestra primera junta de gobierno. Una primera junta que
va a tener algunas características particulares, como por ejemplo va a ser, digamos, una primera junta que lo que se va a disputar fundamentalmente es el control del Estado con las autoridades coloniales. También en esta misma fecha, pero adelantándonos muchos años, no podemos dejar de hablar de la conmemoración de aquel 25 de mayo, de otro 25 de mayo muy célebre para nosotros, porque la verdad que para nosotros es una fecha muy célebre, y estamos refiriéndonos al 25 de mayo del 73, cuando la movilización popular, más de 50.000 personas, lograron arrancar a los presos políticos de las cárceles, de distintas cárceles del país, por ejemplo de la cárcel de Devoto, ¿no? Y fundamentalmente proceso encabezado por el Partido Revolucionario de los Trabajadores y, bueno, otras organizaciones políticas como el Partido Comunista, Montoneros, OCPO, que de alguna manera mostraron la algarabía popular y la necesidad de este pueblo de liberar a sus combatientes y volverlos, digamos, a ponerlos a disposición de la lucha. El Devotazo fue y será una jornada histórica que reivindicamos y que muestra, digamos, cómo la participación popular consciente puede lograr, digamos, que el conjunto de la vanguardia sea liberada sin la necesidad de esperar ningún decreto y puesta a disposición nuevamente de la lucha. Bueno, un poco con estos audios queríamos poner en debate la situación que hay con respecto a la Revolución de Mayo y también reivindicar, digamos, el papel de nuestro pueblo en aquellas jornadas de 1973. Gracias por escucharme, aquí les habló Mauro Fontenla y esperamos que les haya gustado este informe sobre la efeméride 25 de mayo y pueblo. Vamos a hablar bajito, así no tapamos la música, Horacio Robelli. Querido Daniel, ahí está poniendo Alma, pero no sé quién interpreta. Desde el alma de una orquesta que a vos te gusta, que es la Juan D'Arienzo. Ah, la Juan D'Arienzo. No es la orquesta de Juan D'Arienzo, es una de que jóvenes se llama, de ahora que jóvenes de ahora se llaman la Juan, pero hacen bien. Perfecto. Y además buscamos que sea instrumental como a vos te gusta. Y porque ya para hablar hablamos nosotros, tuvimos todo el mundo. Ya para hablar de palabras deben cantar, escuchar un poco de música, de tango, en este caso un vals, creo que es como un respiro obligado. Vamos a ver qué te traigo para el lunes que viene, porque yo quería pasar fumando espero, pero vos decís que no, es un tango catalán. No, yo digo, pasalo si querés. A mí me gusta Di Sarli y sabés que a mí por lindos sazones. Instrumental, bueno, también por supuesto D'Arienzo mismo, bueno, la orquesta D'Arienzo mismo instrumental, pero Di Sarli no hay con qué darle a Di Sarli para mí. Di Sarli por lindos sazones. Sí, Di Sarli todo. Di Sarli lo que yo le acuerdo a vos, el ingeniero, Milonguero Viejo, a la gran muñeca, a la que quiera vos. Te voy a tomar el examen. Pasaste Bahía Blanca, sí, y aplaudimos todos. ¿A quién le decían Catunga? Catunga le decían a José María Contursi, el hijo de Pascual Contursi, gran autor, gran hijo, hermosos tangos. Vecino de mi abuelo. ¿Era qué? Vecino, claro, del padre, Pascual Contursi. Pascual, vecino, sí, no sé si Pascual, el hijo José María vivía acá en Buenos Aires. Claro, no, nació allá, pero se vino temprano, me parece, por lo que pude investigar. Bueno, puede ser, sí, pero yo toda su vida acá. Sí, José María, yo toda su vida acá, el padre también. Un hombre de la noche de acá. Hizo tangos hermosísimos, como Dos extraños, Grisel, Cristal, muchísimos tangos. Y después vivió de un tango que él mismo reconocía, vivió lo de hecho autor del tango Sombras, que la música la había hecho con Francisco Lomuto, pero que Javier Solís, que es un cantante bolero mexicano, ranchero muy mexicano, le cambió la música y hizo fortuna con esa plata, con esa música. El mismo José María Contursi contaba que vivía de los derechos de autor de Sombras. Sombra nada más entre tu vida y la mía. Sí, lo Sombra conozco. nada más entre tu... Bueno, ese era un tango, la música era Francisco Lomuto, y le cambió
por un bolívar ranchero. Los dos aceptaron, los dos, lo mutuo y Contursi, recibían buenos dividendos del éxito que tuvo esa canción en todo el mundo de habla hispana. Hicieron un bolero ranchero, pero hasta hoy se escucha. Sombras. Bueno, no estamos tan felices con la economía, me parece, Horacio Rovelli. No, seguro que no, pero así como te digo una cosa, te digo la otra. Es cierto, no estamos felices, pero tampoco ellos. Todavía no aprobaron el RIGI. O sea, hay una presión muy fuerte de la población. De hecho, el Senado tuvo la delicadeza, en realidad la obligación, de hacer ronda de consultas a todos los que le afecta, que somos todo el país. Por ejemplo, ahora citaron la Facultad de Ciencia Económica, y la Facultad de Ciencia Económica me dijo que si yo podía ir el nombre de la facultad, le dije por supuesto que sí. O sea que en algún momento dado voy a aparecer hablando en el Senado del RIGI gracias a la Facultad de Ciencia Económica, pero fundamentalmente gracias a los senadores que están discutiendo con todo el mundo este tema. Sí, te eligieron a vos porque están en combativa la facultad, por eso te han elegido. También me eligieron para la deuda. En la deuda, que fue, también por el tema de la deuda fui a hablar. Que fue en el año, por ahí no te estoy bajando el piné, sino que para mí es un elogio que te hayan elegido por combativa. Bueno, muchas gracias, sí. Bueno, sí, supongo que sí, que si me confían en que voy a atender, porque la facultad está en contra del RIGI, como estamos todos los que vivimos acá. El RIGI es la entrega más abominable al imperio extranjero. Ni siquiera cuando el Saturnino Rodríguez Peña juró por el rey Jorge III, ellos juraron su funcionario por Jorge III, tiene la velocidad que tiene el RIGI. Como hablamos contigo la semana pasada, se encontraron petróleo debajo de la Antártida, y el RIGI va a querer extender esa explotación también al petróleo, que me pertenece a la Argentina, me pertenece a todos, que está bajo la Antártida, y a explotar los suyos también. Este es el drama. Muy bien. Bueno, ¿y qué escribiste esta semana, Horacio? Porque no pude hacer los deberes económicos porque se me mezclaron los tantos. ¿Qué tuviste? Que estamos diciendo que ellos, en la corrida cambiaria que está pasando en este momento, el dólar está aumentando por día un 2% mensual, el dólar paralelo, un 2% mensual, cuando la tasa de interés paga por día aumenta 2%, y la tasa de interés paga por mes 3% mensual. Por día el dólar aumentó 2% diario, el dólar paralelo aumenta 2% diario por día, y la tasa de interés paga 3% mensual. Te das cuenta que la gente va a desarmar los plazos fijos y va a empezar a comprar dólares. Pero le complica la bicicleta financiera a varios eso. Exacto, por eso mismo, y eso va a ser, eso va a hacer que los que están puestos en pesos, en títulos públicos que le dan redituables, colocándolo en pesos, teman el envión y se empiecen a pasar, a desarmar también la posición en pesos y pasarse a dólar. Todo esto obliga tarde o temprano a que todo el mundo desarme su posición y se vaya pasando a dólar. Esto es lo que está pasando. Esto es un indicio mal para todos nosotros, pero que nos va a dar una salida al gobierno de Milei, porque una vez que se cayó Caputo, una vez que se cayó esta estafa de Caputo, este carry trade, esta bicicleta financiera, porque la gente se pasa al dólar, se cayó Caputo y Milei tiene un plan de gobierno. Y yo sin un plan de gobierno, llegó haciendo lo que Caputo le decía. Sin plan de gobierno, sin gente, sin nada. Son todos prestados a otro lado. ¿Quién es propio? La hermana. Sí. Ninguno es propio, ¿no? Sí. Y me parece a mí o la Nación le sacó la mano ya. Mirá, la Nación, todo esto está detrás del Club de Petróleo. El Club de Petróleo es el principal impulsor local del RIGI, de este régimen de incentivo a las grandes inversiones, que es el retorno al coloniaje, a la más obscena vuelta del retorno al coloniaje, es el Club de Petróleo. El Club de Petróleo es Urnequian, que tiene una compañía general de combustible, los Roca, que tienen Tecpetrol, y los Bulguerones, que están asociados a la Vichin Petroleum en la Panamericana. Ellos tres están fuertemente conectados con la Nación y con Clarín. ¿Quién le paga los espacios publicitarios? No son nene de pecho, no son desconocidos, ni los Roca, ni Urnequian, ni los Bulguerones de esos dos diarios argentinos, pues son de acá. O sea que es obvio que esto sí, habrá algún periodista que tenga algún grado de dignidad mínimo y dirá algo, pero la dirección va a ser siempre la calla con este trío
del Club de Petróleo. Y el Club de Petróleo es el que fomenta el régimen. Son los vendepatria de turno. El Club de Petróleo asociado a Chevron, Apache, la Total, Shell, y detrás de esas empresas, las grandes capitales financieros anglo-norteamericanos. BlackRock, Vanguard, Fidelity, Greylock, Pinco, Franklin Templeton. Toda esa melange que estamos contando son los que impulsan, no superan el 1%, con toda la furia no superan el 1% de la población, son los que impulsan esta nueva entrega del patrimonio nacional para ellos, para favorecerse ellos, en desmedro de la patria. Y lo que decíamos con vos la semana pasada, mirá el caso de Noruega. Noruega, nosotros encontramos, hay petróleo en la Antártida. Noruega tiene petróleo frente a su fiordo, frente a su costa, y lo explota el Estado. Nosotros acá se lo queremos dar a los privados, a estos truanes que estamos nombrando, al Club de Petróleo, a Runequian, Bulgeroni y Roca, y las empresas extranjeras, Chevron, Apache, la Total, Shell, y los capitales internacionales que están detrás. BlackRock, Vanguard, Fidelity, que le damos a estos sátrapas, estos vendepatrias le están dando todo el poder a estos sátrapas en vez de utilizar esos recursos naturales para el crecimiento nuestro. Noruega tiene la mejor distribución de ingresos de todo el planeta, el mayor PBI per cápita, son 8 millones de habitantes y todos se benefician con la extracción del petróleo porque tiene un fondo soberano de 1,26 billones con B larga. Hola. Horacio Robelli, no hemos perdido. No, estoy acá, yo te escucho. Sí, entonces yo te escucho. Continúa, que estabas hablando de Noruega, que tiene el mayor PBI per cápita, y la mejor distribución de ingresos del planeta. Y ¿por qué? Porque tiene un fondo soberano de inversión de 1,26 billones con B larga, billones de dólares, millones de dólares. 3 veces lo que produce la Argentina por año. Tiene un fondo soberano que es lo que hace una licitación de petróleo, lo hace el Estado noruego, lo contrata empresa, porque hay que perforar la plataforma submarina. Contrata empresa, le paga, pero el petróleo y el gas lo distribuye el Estado noruego. Y con esta renta tiene el nivel de vida que tienen todos los noruegos, no una minoría parásita y rentista como pretenden acá en Argentina. Bueno, ¿y a qué va a hacer Milei a Estados Unidos? A pedir plata, a llorar, a pedir plata, porque dice, no, ustedes me están despreciando esta oportunidad, la Argentina tiene que ser la meca de los recursos naturales. Claro, él se cree el dueño de los recursos naturales, él es un mero administrador, y pésimo administrador de paso. Es el mero administrador, está por 4 años, esperemos que no dure. Por 4 años elegido, pero no es el dueño del país, no puede terminar que se entregue el petróleo y el gas a estas fuerzas extranjeras. Pero está complicado para que le den plata. Porque los yanquis no son boludos, ellos quieren cobrar también. Bueno, pero por eso impulsan que le hagan el RIS. Por eso le están impulsando. Nosotros te damos la plata para llegar a fin de año. Hasta ahora pagó 9.000 millones de dólares, tomando deuda externa por 52.000 millones de dólares, pagó 9.000. O sea que la deuda externa la agrandó en 43.000 millones de dólares. Hasta ahora con deuda. Pero ahora tienen que pagar otros 9.000 en lo que resta del año. Se habla poco de eso. ¿Cuánto agrandó la deuda, Milei? 43.000 millones de dólares. Agrandó, tomó deuda por 52.000 millones de dólares, pero con 9.000, de esos 9.000 pagó deuda vieja, que vencía ahora. Y 43.000 millones de dólares es lo que se amplió la deuda bruta de la Argentina. 43.000 millones de dólares. Claro, están dando plata, entonces, le han dado plata. Muchísima plata, por eso se vieron los títulos argentinos. Esa plata es la que ahora estamos pensando que van a volver. Por lo que dijiste vos al principio, cuando vean que el dólar paralelo se entra a disparar, estos están puestos en peso y quieren volver a dólares, ya hace el efecto portavoz, van a salir todos corriendo a pasarse a dólares. Muy bien. Bueno, panorama negro, feo, que dure poco Milei. Horacio Robelli, déjame decirte una frase de Shakespeare. Shakespeare le hace decir a César en su obra de teatro César, cuando le decían que no vaya al Senado porque le iban a matar, él dice, prefiero un final desastroso que un desastre sin fin. Y sí, bueno, va a tener fin, Acá la burguesía lo va a usar, lo va a exprimir como una naranja y después lo va a tirar a la basura.
¿Cómo Pero lo va a seguro, tirar? no te quepa la menor duda. ¿Cómo lo va a tirar? Y bueno, la burguesía sabrá. Nosotros somos muy buenos. La burguesía es mucho más cruel que el pueblo trabajador. Horacio Robelli, te agradecemos nuevamente tu permanente participación en todos los fuegos por AM740 Radio Rebelde, y estoy preocupado porque no sé qué tanguito te voy a traer para el próximo lunes, pero esperemos que me inspire en toda esta semana. Di Sarli, cualquier tango de Sarli, instrumental de Di Sarli, siempre es una obra maestra. Bueno. Don Carlos Di Sarli. Bueno, ahí vamos con Di Sarli. Bueno, escuchábamos a nuestro amigo, compañero Horacio Robelli, economista, que va a representar a la Facultad de Ciencia Económica de la UBA en el Senado de la Nación. Pavada de columnista económico que tenemos acá en Todos los Fuegos. Bueno, nos queda un ratito y habíamos preparado un texto que lo iba a leer nuestra operadora, musicalizadora y todo, pero me traje un montón de papeles, pero era otra pila, no traje la pila, y así que lo vamos a improvisar acá nosotros, lo del aniversario del Cordobazo, que fue el 29 de mayo de 1969. Cuando uno es joven y hace relativamente poco que está en una actividad, en este caso en la militancia, le quedan muy grabadas las las cosas que vive, que está pasando. Ya lo he contado acá, lo que estábamos haciendo nosotros, que estábamos haciendo el servicio militar. Vamos a contar lo que pasó, lo importante, que en esos meses había fuertes movilizaciones universitarias en distintas ciudades argentinas. En Rosario hubo una en abril, creo que fue, que es conocida como el primer rosariazo. Después se fueron extendiendo por el río Paraná hacia el norte. En Corrientes hubo grandes movilizaciones estudiantiles, mataron al estudiante de medicina Juan José Cabral. Después matan en Rosario a Bello, y finalmente lo matan a Bello, a Blanco en Córdoba. Yo me acuerdo porque lo nombrábamos en orden inverso, estaba pensando Blanco, Bello y Cabral. Primero mataron a Blanco, segundo Bello y después Cabral en estas ciudades. Bueno, pero también había protestas del movimiento obrero, en particular había importantes movilizaciones del gremio mecánico, del ESMATA de Córdoba. Una cosa que hay que decir, que el ESMATA de Córdoba estaba dirigido por un hombre de la burocracia bandorista, pero en el interior del país las cosas, muchas cosas no eran exactamente iguales que en la capital, y en particular esta gente de lo que nosotros llamamos la burocracia sindical no eran gente que estaba apoltronada en los sillones, sino que iba a la puerta de fábrica, estaban en contacto con la base obrera. Cuando se decide, la CGT decide hacer una huelga general en todo el país el 30 de mayo de ese año 69, Tosco y el sector de Tosco, de los gremios independientes, deciden, o por lo menos tienen el planteo de comenzar la huelga el día anterior para hacer una huelga con movilización a partir de las 10 de la mañana. Hacer asambleas en fábrica y después marchar al centro de la ciudad. Pero para eso había que enganchar a los gremios peronistas, el sector bandorista y otros sindicatos peronistas. Esto es muy importante porque hay un clasismo estrecho, le llamo yo, clasismo estrecho,
que festeja, reivindica el cordobazo. Ahora voy a leer un trabajo que me pasaron un vecino que tengo del Partido Obrero sobre el cordobazo, pero no lo leí todavía, lo voy a leer mañana. Pero volviendo a lo que estaba diciendo, ese sindicalismo estrecho no da cuenta de cómo se originó el cordobazo. Entonces Tosco, acusado de reformista por gran parte de la izquierda, menos para el Partido Comunista, que era su aliado, un gran aliado, y vamos a reconocer, yo intuyo que en el PRT había una mirada medio cuestionadora de Tosco, porque después cuando nosotros lo invitábamos a los congresos del FAS, le cantábamos Tosco, Tosco, Tosco corazón, el pueblo te reclama para la revolución. En ese reclama yo encuentro un reclamo, digamos, una sospecha de que no era todo lo revolucionario que debería ser. Pero bueno, Tosco demostró ser un gran revolucionario en todo momento. Entonces Tosco dice, tenemos que ir a hablar con el bandorismo, y va a hablar con el Pío Torre, con los demás dirigentes de ese sector del sindicalismo peronista, y acuerdan esta movilización para el día anterior, para el 29 de mayo. Se hacen las asambleas, comienzan a marchar las columnas desde sus lugares de trabajo, y está esa foto imponente de la columna del ESMATA. También lo es la columna de Luis Fuerza, que era mucho más chico el sindicato, pero bueno, columnas imponentes. Pero cuando va entrando a la ciudad de Córdoba la columna del ESMATA, asesinan a Máximo Mena y se produce, se exalta la gente, y bueno, y toma la ciudad y se produce el cordobazo. Es que, digamos, los dirigentes sindicales no fueron a hacer el cordobazo, fueron a hacer una huelga con movilización activa, fueron organizados, pero la respuesta es relativamente espontánea, porque la respuesta que dio la clase obrera de Córdoba se correspondió con el nivel de experiencia y la acumulación de experiencia de todos los años anteriores. A veces piden, como por ejemplo, que la movilización educativa del 23, creo que fuera una cosa mucho más contundente. Es que el pueblo actúa con las herramientas que tiene, y ese día de la movilización educativa actuó con las herramientas que tenía y hizo una enorme movilización que yo la felicito y la festejo y la pongo en el altar de las luchas del pueblo argentino. En aquel momento dio la respuesta que conocemos como el cordobazo. Ahora, el cordobazo tiene varias cosas que es necesario resaltar. Brevemente, por ejemplo, encumbró como dirigente nacional a un dirigente provincial, que era Agustín Tosco. Fue, digamos, el fin, no definitivo, pero el fin político del Pío Torre, el dirigente de más peso de la ciudad de Córdoba. Y además, el cordobazo fue la primera movilización obrera que se dio por fuera de los marcos del peronismo desde la huelga general de enero de 1936. Prácticamente, ¿cuánto habían pasado del 36? 30, 60, 33 años. Y fue la primer movilización de la historia argentina, que las dos clases mayoritarias, la clase obrera y los sectores medios, la pequeña burguesía o clase media, actuaron en alianza, actuaron en conjunto y por fuera de las direcciones burguesas. Fue una enorme movilización donde se expresó la independencia de la clase obrera, acaudillando en el buen sentido, digamos, liderando al conjunto del pueblo argentino. Por eso tuvo la trascendencia que tuvo. Y además,
no fue una insurrección, porque viste, ahí dice, la insurrección, no macañemos, compañero, no fue una insurrección, la insurrección es una cosa planificada, es una operación militar, etcétera. El cordobazo tuvo elementos insurreccionales, como por ejemplo ocupar la ciudad, como por ejemplo utilizar métodos contundentes, pero definitivamente no fue una insurrección. No confundamos a la militancia juvenil, porque si no le llamamos insurrección a cualquier cosa, como poder popular a cualquier cosa. No, seamos serios con los términos, y nos estamos pasando de la hora, pero los elementos principales del cordobazo los hemos expuesto en este breve tiempo. Bien, ahí la estamos viendo a Silvia Visconti desde el otro lado del Río de la Plata, así que nos vamos a la tanda de las 1:30 y volvemos con la intervención norteamericana en Cuba, si no me estoy equivocando de tema. Bueno, entramos en la última media hora de Todos los Fuegos por AM740 Radio Rebelde, y tenemos la otra orilla ahí en la pantalla. Silvia Visconti, ¿qué nos traes para este lunes 27 de mayo? Buenas tardes, Daniel, y a toda la audiencia de Todos los Fuegos. Mira, Daniel, escuchando el programa pasado, que lo escuché en forma diferida, y a partir del recordatorio tan interesante que hicieron de José Martí, me surgió la idea de analizar la intervención de Estados Unidos en Cuba, básicamente el ataque a Playa Girón, porque si bien es tal vez de las más conocidas intervenciones, es también de las más paradigmáticas, porque bueno, las intervenciones en Cuba han tenido una enorme continuidad y han utilizado diferentes metodologías los estadounidenses para controlar de alguna manera a la isla. Empecemos por señalar que desde principios del siglo XIX Estados Unidos empezó a tener una política expansionista y fijó su área de expansión inicial en la región del Caribe y también en menor medida en el Pacífico. Y en este contexto, Cuba fue considerada como un territorio a poseer, tanto por su valor económico como por su valor estratégico. E incluso varios presidentes estadounidenses, por ejemplo, Quincy Adams, James Polk, Buchanan, Ulysses Grant, realizaron numerosas ofertas para comprar este territorio, la isla, a el gobierno español, que en todos los casos lo rechazó. La guerra de independencia de Cuba fue vista entonces por el gobierno de Estados Unidos como una oportunidad para lograr su objetivo. Madrid había rechazado días antes del inicio de la intervención de Estados Unidos una nueva oferta de compra de la isla de Cuba. Cuando el ejército español estaba entonces desgastado y la victoria de los patriotas cubanos era ya prácticamente inevitable, Estados Unidos le declara la guerra a España, utilizando como pretexto la voladura del acorazado norteamericano Maine. Recordemos que este barco estalló con unos 266 marinos, pero también hay que recordar que, por ejemplo, los oficiales... Todos eran negros o mayoritariamente negros y no había oficiales. Exactamente, a eso iba, que... Bárbara, tu intervención, porque precisamente una de las cosas que llama la atención de este estallido es que mueren esos marineros, pero los oficiales estaban todos en tierra, ¿no? Lo que no deja de ser algo que deja muchas dudas sobre este atentado. Y bueno, esto generó, por supuesto, en Estados Unidos un espíritu guerrerista, y se produce la declaración de guerra y el comienzo de la intervención de Estados Unidos en la guerra de la independencia, que le va a dar en definitiva
el control de enclaves en el Caribe y en el Pacífico. Culminada la contienda con España y dominada toda Cuba por las tropas norteamericanas, los patriotas cubanos dieron fin al gobierno de la República en armas y convocaron a elecciones para una Asamblea Nacional como había estado previsto desde antes. Pero a fines de 1898, y con el ejército estadounidense gobernando, Tomás Estrada Palma, que había sucedido a Martí después de su muerte, disuelve el Partido Revolucionario Cubano y poco después también desintegra el Ejército Libertador y a la Asamblea. Los independentistas entonces quedaron sin ninguna institución que los representara frente al gobierno de ocupación estadounidense, que apoyó algunos, junto con algunos sectores locales, precisamente la presidencia de Estrada Palma. En ese marco se va a elaborar la Constitución de 1901, que, como ya sabemos, incluía la enmienda Platt, que permitía, y una enmienda que va a estar en vigor hasta 1934. Pero digámosle a los jóvenes que Platt era un senador norteamericano. Norteamericano, obviamente, y en la Constitución de Cuba se integra este artículo que le permite a Estados Unidos intervenir militarmente en la isla cuando lo creyera necesario, cuando viera que sus intereses estaban en peligro. Esto generó, que hubiera una sucesión de gobiernos corruptos en las primeras décadas del siglo XX en Cuba, que estuvieron encabezadas tanto por figuras del Partido Conservador como del Partido Liberal, por civiles, por militares, pero todas ellas favorecieron la mayor penetración del capital estadounidense en Cuba, que ya venía de la época española, pero que ahora se incentiva, se agranda. Los Estados Unidos entonces imponen una tutela y van a intervenir cuando sus intereses se supone están en peligro, en 1906, en 1912, en 1916. Son todas intervenciones armadas con ocupación del territorio cubano. En 1933 hay una insurrección popular en Cuba que va a poner fin a una de las dictaduras, la de Gerardo Machado. Y Estados Unidos reacciona entonces enviando varios buques de guerra para aplastar a esta insurrección que pretendía que los cubanos tuvieran realmente soberanía sobre su territorio. El subsecretario de Estado norteamericano, que va a ser enviado como embajador extraordinario y permanente, se encargó de esa tarea con la complicidad de Fulgencio Batista y derrocó entonces al gobierno popular que se había establecido, llamado el gobierno de los 100 días, de Ramón Grau San Martín y Antonio Guiteras. La enmienda Platt recién se va a abolir en 1934 porque ya no era necesaria. A partir de ese momento, la nueva doctrina de Estados Unidos para sus intervenciones consistía en apoyarse en dictadores o en hombres fuertes para defender los intereses de los Estados Unidos en la isla. Esto va a permanecer así y en 1952 Fulgencio Batista orquesta un nuevo golpe de Estado apoyado por Estados Unidos cuando faltaban 3 meses para las elecciones presidenciales. 80 días, dice Fidel. 80 días antes, viste, nunca moderado Fidel, 80. Y sí, Fidel era uno de los candidatos a senador por el partido de oposición. Partido ortodoxo. Exactamente. Un año después de esto se produce el ataque al cuartel Moncada, que marca el inicio del periodo revolucionario, que se va a prolongar en 1956 con el desembarco de las tropas revolucionarias del movimiento 26 de julio y el lanzamiento de la guerra de guerrillas en las montañas de Sierra Maestra. El 1 de enero del 59, el régimen militar de Batista fue derrocado y el presidente Eisenhower, el presidente de Estados Unidos en ese momento, se opone desde el inicio a la revolución.
el proceso de transformaciones socioeconómicas generó fuertes tensiones con los Estados Unidos, que van a imponer entonces sanciones económicas y van a elaborar un programa secreto destinado a derrocar al gobierno cubano a partir de 1960. Pensemos que estamos en el contexto de la Guerra Fría y el gobierno estadounidense considera que la revolución cubana era un serio peligro, era como una entrada, se decía, a la Unión Soviética, y también un peligro para que estos cambios que había establecido la revolución se extendieran a otros países de su patio trasero, como se consideraba América Latina. Bueno, en realidad Estados Unidos comenzó a golpear a la revolución suspendiendo la cuota azucarera, que era el producto de exportación cubana con más alta rentabilidad. Pero, bueno, Cuba encuentra entonces un nuevo comprador, que es la Unión Soviética. Estados Unidos detiene entonces todas las ventas de petróleo a Cuba para paralizar la industria, entre ellas la industria azucarera y toda la economía de la isla. La Unión Soviética entonces envía petróleo crudo a Cuba, pero las refinerías norteamericanas se niegan a procesar este petróleo ruso, y entonces Cuba, como respuesta, nacionaliza progresivamente todas las empresas estadounidenses en el país. Además de decretar un embargo económico a Cuba, como respuesta a estas expropiaciones de las compañías estadounidenses, Eisenhower buscó apoyar a organizaciones anticastristas, tanto dentro como fuera de la isla, para poner fin a la revolución cubana encabezada por Fidel Castro. Y entonces se organizaron una cantidad de intentos de asesinatos del líder cubano por parte de la CIA. El presidente norteamericano ordena a la CIA la organización de una unidad guerrillera compuesta por exiliados cubanos, en el cual, eso a partir de 1960, y bueno, la CIA tiene la responsabilidad entonces de coordinar las acciones de inteligencia con esos grupos dentro de Cuba que pudieran facilitar entonces una invasión. Se confiaba en que esta invasión iba a generar levantamientos populares contra la revolución y la deserción de los miembros de las Fuerzas Armadas cubanas. Porque en el Escambray, ¿de eso vas a hablar? Dale. En el Escambray, una sierra que está en el centro de la isla, ahí por Santa Clara, había sublevados varios grupos contrarrevolucionarios. Entonces el desembarco en Playa Girón está cerca de esa sierra, entonces pensaban empalmar el desembarco con esta guerrilla que había ahí, producir un levantamiento general en Cuba. Exactamente. Bueno, el grupo fundador de este grupo invasor, conocido como la Brigada de Asalto 2506, estuvo compuesto inicialmente por un grupo de estudiantes universitarios católicos de clases acomodadas, al que se sumó un grupo de oficiales del ejército de Cuba que habían servido durante el gobierno de Fulgencio Batista en la lucha contra la guerrilla de Castro. Y, por supuesto, contaron con el apoyo de la CIA y también de algunos sectores del clero cubano. El grupo universitario estaba destinado a recibir entrenamiento como radiooperadores y va a ser trasladado a un aeropuerto en Miami y luego a Guatemala. Va a aterrizar en el aeropuerto de San José, en la costa del Pacífico, y va a ser llevado en un autobús del ejército de Guatemala a la finca Helvetia, que era propiedad del hermano del embajador de Guatemala en Washington. El grupo militar el otro grupo, que era el grupo militar, quedaría como instructor de los futuros combatientes. El plan original consistía en una lucha de guerra de guerrillas, como vos decías, vinculándose con las guerrillas que operaban en Escambray, y para ello se llega a una base que se construye, la base Trax,
en las montañas cercanas a esta finca de Guatemala, la finca Helvetia, un coronel filipino que había estado en la guerrilla filipina, contra la guerrilla comunista, que se conoce como el coronel Vallejo, aunque su nombre verdadero era Napoleón Valeriano. Bueno, el plan original de invasión no se va a poder llevar a cabo durante el gobierno de Eisenhower, y esto lo va a recibir Kennedy, que va a modificar, en acuerdo con su secretario de Estado, un poco cuál iba a ser la estrategia de invasión. ¿Por qué? Bueno, porque querían que el objetivo principal era que no apareciera Estados Unidos vinculado a esta invasión, sino que su apoyo pasara inadvertido. El nuevo plan entonces trasladó el punto de ataque, que iba a ser la ciudad de Trinidad, a Playa Girón, y las fuerzas invasoras partirían por aire y por mar desde Puerto Cabezas en Nicaragua y no en Guatemala. Una vez controlada la península de Zapata, que estaba cercana a la bahía de Cochinos, los integrantes de un supuesto gobierno provisional cubano se trasladarían desde Miami y entonces solicitarían formalmente la ayuda militar de Estados Unidos, que allí aparecería acompañar este proceso democrático, entre comillas. El 15 de abril, el bombardeo mercenario a 12 aeropuertos de La Habana y al de Santiago de Cuba fue el preludio de la invasión, y toda Cuba se movilizó. Perdón. Voy a tomar agua porque... Tome agua, compañera, que acá bancamos. Acá el frío está terrible y la gripe anda golpeando las puertas. Bueno, al día siguiente del ataque, Fidel Castro declara por radio y televisión ante una multitud armada el carácter socialista de la revolución cubana. Silvia, ¿estás bien? ¿Te sentís bien? Sí, solamente tengo la voz muy tomada. Bueno. Estoy media resfriada. Bueno, Cuba había denunciado anteriormente ante la ONU los preparativos de una invasión que estaba orquestado por Estados Unidos con la complicidad de Guatemala. Bueno, ante el bombardeo, el 19 de febrero, un avión dejó caer miles de volantes anticastristas sobre los barrios habaneros. Unos días después fueron asesinados 2 milicianos y, bueno, en abril es incendiada una tienda por departamentos que deja también muertos y heridos. El 17 de abril de 1961, aunque disfrazado, Estados Unidos inicia la invasión. Los invasores van a ser derrotados en menos de 72 horas en Playa Girón. Bueno, los invito a escuchar el tema de Silvio Rodríguez, pero en la voz de Reincidentes. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de adjetivos se debe usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental, fuera de la vanguardia o evidente panfleto? Si debo usar palabras como flota cubana de pesca y Playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente, hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los
los hombres que pueblan el Playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos? Que escriban pues la historia, su historia los hombres del Playa Girón. Que escriban pues la historia, su historia los hombres del Playa Girón. El Playa Girón. El Playa Girón. Contame, sí, justamente, contame a la audiencia y a mí sobre este grupo, porque yo soy un ignorante de todos estos temas. Bueno, a mí me gustó poner este tema con esta banda de punk rock española que se llama Reincidentes, pensando en Javier, porque claro, a Javi le iba a gustar mucho. Sí. Y a mí me parece una hermosa versión, muy, digamos, muy cercana a los jóvenes, digamos, claro, como que trae este tema que por ahí es poco conocido, o menos conocido por los más jóvenes, a través de este sonido, ¿verdad?, de una banda punk. Mira vos, mirá. Bueno, creo que estoy un poco mejor de la voz ahora que me tomé un poco de agua. El número de bajas entre los invasores sobrepasó el centenar de muertos y hubo más de 1.100 capturados, ¿verdad? Estos fueron juzgados, condenados a prisión por el gobierno cubano, y los supervivientes fueron canjeados a fines de 1962 por $53 millones en forma de alimentos, de medicinas, de tractores. Y fueron recibidos, cuando llegaron a Estados Unidos, por el presidente Kennedy, que los homenajeó. La victoria de Playa Girón generó un enorme respaldo a la revolución, tanto dentro como fuera de su territorio, y también hubo duros debates entre los funcionarios del gobierno estadounidense, porque, bueno, la CIA no había tenido en cuenta el respaldo que realmente tenía la revolución. Los supervivientes de la invasión fueron invitados a ingresar en el ejército estadounidense, y después Robert Kennedy, el hermano de Kennedy, que era procurador de justicia, pensó en volver a preparar una nueva invasión, y para tal efecto le va a pedir a Manuel Artime, que era un contrarrevolucionario cubano que había estado al mando de estas fuerzas invasoras, que organizara de nuevo otros campamentos. Estos se hicieron con el apoyo de Anastasio Somoza, que prestó su territorio para organizarlos. Desde Nicaragua se hicieron entonces varios ataques de sabotaje contra instalaciones en Cuba, pero la experiencia terminó en septiembre del 64, cuando por error se atacó un barco español, el Sierra Aranzazú, al confundirlo con un barco cubano, el Sierra Maestra. En ese ataque murió el capitán del barco y otros 2 tripulantes de nacionalidad española, y entonces la CIA tuvo que pagar una indemnización, y bueno, esto puso fin a estas actividades de la CIA en Nicaragua para atacar a Cuba. No conocía, no conocía esto. ¿Cómo? Que no conocía lo que estás contando. Sí. Y bueno, también la CIA contrató a algunos de estos cubanos que estaban entrenándose y a los pilotos que habían estado en la invasión, para que participaran en las luchas en el Congo. Incluso parte de las barcazas
que le habían entregado a Manuel Artime fueron transformadas y usadas en ese país africano. Bueno, después vino la crisis de los misiles y otros acontecimientos en el marco de la Guerra Fría que fueron frustrando una invasión directa a Cuba. El gobierno estadounidense decretó entonces un verdadero bloqueo contra Cuba que se mantiene hasta el día de hoy. Desde ese entonces, las fuerzas de la CIA han desembarcado muchas veces en Cuba para realizar sabotajes, guerra bacteriológica, asesinatos, ponerse en contacto con sus agentes y otros actos hostiles y armados. Pero Cuba aún resiste. Estados Unidos, aún hoy en decadencia, sigue interviniendo en América Latina y lo hace fundamentalmente desde el punto de vista económico, el tema que hoy conversaban ustedes sobre los intereses norteamericanos sobre nuestros productos. Fidel decía en 1994, con una clarísima visión, que anticipaba estas nuevas intervenciones imperialistas de nuestros tiempos y sus consecuencias si no había resistencia. Decía Fidel: las empresas norteamericanas se van a quedar con todas las actividades económicas fundamentales y no habrá quien pueda oponerse. Se harán dueñas de las telecomunicaciones, de las líneas aéreas, se harán dueñas de las líneas portuarias, se harán dueñas de todos los bancos, de todas las casas de seguros, de todas las empresas crediticias, de las cadenas de tiendas y el comercio al por mayor, dueñas de la electrónica, de la química, de la petroquímica, de la biotecnología, de la industria farmacéutica, de todas las ramas de vanguardia. Nadie podrá competir con ellas. Y esto es demasiado trascendente para que no se pueda dejar pasar así. Así que algo habrá que hacer. Eso es, así es, Silvia. Bueno, muy bueno el informe. Espero que la audiencia le haya gustado como a mí, como siempre. Y bueno, nos iremos hasta el próximo lunes. Iremos hasta el próximo lunes y yo espero estar mejor de mi voz. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Hacé buche y gárgara con clara de huevo. No sé si sirve, pero bueno, uno lo ha escuchado por ahí de que... Tecito con limón. Té con limón. Bueno, té con limón y entonces nos volvemos a encontrar con todos los que hacemos todos los fuegos y la audiencia el próximo lunes, creo que es 3 de junio, y bueno, vamos a tratar los temas del momento. Algunos ya tenemos, hablar un poco del petróleo de Mar del Plata, de las bases norteamericanas y extranjeras en la Argentina, un programa calentito como siempre. Silvia, Dayana, Javi, Mauro, hasta el lunes 3 de junio por AM740, Radio Rebelde.